St. Louis respira río y ladrillo. Cuando el Mississippi baja pesado y el calor se pega a los porches, el barrio de Benton Park parece conservar la paciencia de otra época. Calles arboladas, fachadas de ladrillo rojo, esquinas con historia industrial. Allí, en la avenida de Menil, se levanta un edificio que luce orgulloso incluso cuando baja la luz. La Mansión Lemp. No hace falta creer en fantasmas para entender por qué este lugar se quedó grabado en la memoria de la ciudad. Aquí vivió una familia que convirtió la cerveza en imperio, y aquí esa misma familia dejó una estela de pérdidas que aún hoy ordena los relatos en voz baja. Esta es la casa donde la prosperidad se hizo leyenda, y la leyenda, duelo. La historia arranca con un inmigrante alemán que encontró en St. Louis el clima y la piedra adecuados para un método relativamente nuevo en América: la lager. En aquellos años, las cuevas naturales de la ciudad, cavidades de caliza que corrían bajo las calles, daban el frío constante que la fermentación necesitaba. En ese subsuelo húmedo nació el negocio que luego se llamaría Western Brewery, y que con el tiempo adoptaría el apellido de sus dueños, Lemp. Lo que empezó como una bodega con barriles alineados, acabó convirtiéndose en un complejo industrial, con hornos, caballerizas, vías, oficinas y una red de túneles donde el aire se mantenía fresco incluso en agosto. La ciudad bebía, y los Lemp crecían. A finales del siglo XIX, su cervecería competía con las más grandes del país. La mansión, levantada en una colina a pocos minutos de la planta, encarnaba ese éxito. Salones amplios, maderas nobles, vitral en escalera principal, billar y bar privados, habitaciones de huéspedes y un sótano que conectaba con el entramado de cuevas. Era casa y cuartel, vitrina y refugio. Pero la biografía de los Lemp no es solo la del crecimiento. Entra aquí una palabra que la familia conoció demasiado bien: pérdida. A comienzos del siglo XX, el heredero preferido murió joven y el patriarca, William Lemp Sr., no encontró consuelo. La expansión había sido su idioma. El duelo no le habló. Un día, en su habitación de la mansión, se disparó. La noticia sacudió a St. Louis. El hombre que había levantado un emporio quedó reducido a un titular y a un cuarto donde aún hoy algunos visitantes dicen que la temperatura cae sin explicación. La familia siguió adelante por inercia, como tantas familias que prefieren la rutina al derrumbe. William Lemp Jr., apodado Billy, tomó las riendas. Mantuvo el brillo social, fiestas, carreras de caballos, viajes, mientras la cervecería seguía produciendo. La mansión, entretanto, sumaba capítulos. La hija Elsa, elegante y conocida en la ciudad, llevó su propia vida con fortuna, matrimonio, separaciones y un final abrupto que los periódicos registraron con discreción. Otro de los hermanos, Charles, se volvió cada vez más recluso, amante del orden, enemigo del ruido, caminante de pasillos en horarios que el resto de la casa no usaba. Y fuera de la mansión crecía una amenaza que terminaría por estallar: la prohibición. Cuando la ley secó legalmente las fábricas, el viento cambió de vereda. Para los Lemp, la cerveza era más que un negocio, era identidad. El mercado se resintió, los activos se vendieron a precio de saldo, la marca que había sido orgullo local pasó a manos ajenas. Agotado por el declive, con el imperio liquidado y la casa convertida en museo de sí misma, Billy también se quitó la vida en la mansión, en un despacho donde hoy los guías piden hablar bajo. Años después, Charles cerró puertas, redujo el mundo a rutinas, se quedó solo y, llegado un día, dejó una nota, mató a su perro y se disparó. La casa sumó otra habitación con un recuerdo demasiado preciso. Así nació el esqueleto del mito, una familia poderosa que pierde a varios de sus miembros por la vía más drástica, una casa que fue testigo y una ciudad que decidió, quizá para procesar el duelo, que los Lemp nunca se fueron del todo. A partir de allí, el repertorio de fenómenos se organizó casi solo. En el bar privado,
Los trabajadores han reportado vasos que tintinean sin mano, una sombra que cruza la puerta del pasillo y se pierde como si conociera atajos. En la escalera principal, algunos visitantes sienten un empujón leve en la espalda, apenas la presión suficiente para mirar hacia atrás. Otros describen una silueta que parece observar desde el descansillo, con la paciencia de quien vigila su casa. En el sótano donde la piedra huele a cueva vieja, hay puntos fríos que aparecen y se van, y un rumor de pasos que los empleados de mantenimiento dicen conocer de memoria. Pasos sin prisa con suela dura, como de hombre de oficina, que baja a revisar barriles. En el segundo piso se habla de una puerta que golpea 3 veces, siempre 3, y de un pestillo que se desliza solo. En el tercer piso de risas, que podrían ser de fiesta antigua o de aire cruzando por rendijas. En el ala que mira al sur, de una mujer con vestido claro que cruza el pasillo y dobla en la habitación donde no hay nadie registrado. Hay también un relato que nació entre susurros y creció con los años. El del niño del ático a veces llamado Seke o Monkey Boy, una figura menuda que jugaría a las escondidas detrás de cortinas y apoya la mano fría en la muñeca de quienes se atreven a subir de noche. La documentación histórica de esa figura es frágil, leyenda más que acta, pero el ático, con sus techos bajos, su polvo que brilla al cortar la linterna, y su vista mínima a los patios es un escenario perfecto para que la imaginación haga su trabajo. Hay incluso quien jura haber visto un perro fantasma, quizá el del propio Charles, bajar los escalones de un salto y desaparecer en la cocina como si conociera el camino al tazón. La mansión tuvo vidas después de la familia. Hubo alquileres, casa de huéspedes, habitaciones subdivididas, paredes que cambiaron de color, años de abandono parcial. En la década de 1970, nuevos dueños apostaron por restaurar sin borrar. Abrieron un restaurante y una posada, respetaron maderas, vitró, molduras, los papeles pintados con motivos de hojas. El público volvió, primero por curiosidad histórica, luego por el rumor creciente de que el lugar era uno de los más embrujados del Medio Oeste. Las visitas nocturnas y las cenas especiales multiplicaron anécdotas. Un cocinero contó que, al llegar de madrugada, encontró todas las sillas colocadas sobre las mesas, salvo una, y que al darse vuelta para buscar un paño, esa única silla se corrió unos centímetros. Una camarera juró que una voz masculina le dijo su nombre junto al oído cuando la sala estaba vacía. Un técnico de sonido montando un equipo en el salón registró una palabra nítida en la grabación de prueba como un no, pronunciado con tono de advertencia. Son historias pequeñas, quizá explicables, pero en cantidad construyen un ambiente. Para entender por qué este ambiente convence, conviene bajar la voz y mirar la arquitectura. La mansión Lemp tiene pasillos largos que se cruzan con estancias de techos altos. Los suelos de madera crujen con diferencias de temperatura. Las ventanas altas crean corrientes que cierran suavemente puertas mal ajustadas. Los espejos antiguos deforman el reflejo en los bordes y producen siluetas donde no había nadie. Bajo el edificio, el entramado de cuevas que sirvió de bodega crea condiciones térmicas raras. Bolsas de aire frío que suben por conductos, humedad que rebota el sonido infrasound, frecuencias por debajo de lo que el oído capta, capaz de generar inquietud y sensación de presencia en personas sensibles. La electricidad de instalaciones antiguas puede producir campos que el cuerpo traduce como hormigueo o mareo. Todo eso es real y suficiente para explicar muchas experiencias. Y sin embargo, en casas como esta, aún con todo el manual de física a mano, la narrativa pesa. La familia Lemp convirtió el lugar en un símbolo, y los símbolos no se vacían con un destornillador. La cronología íntima del duelo familiar ayuda a entender por qué el relato se pegó tan fuerte. Imagínate el comedor cuando la noticia del primer suicidio cruzó la puerta. La casa, hecha para banquetes, se volvió, de golpe, un lugar donde medir silencios.
Años más tarde, otro disparo dividió la memoria en antes y después. Los criados supieron antes que la prensa lo que había pasado. Los vecinos vieron cortinas cerradas en medio del día. Amigos y socios bajaron la mirada. La mansión, con su gran escalera, su bar y su billar, siguió funcionando, pero cada ruido, un portazo, un vaso, un paso, se volvió signo. Cuando una casa aprende a escuchar de ese modo, ya no desaprende. Esa sensibilidad quedó en el edificio y viaja con los nuevos moradores. Por eso tantas personas que duermen aquí por primera vez describen el mismo gesto, hablar bajo sin saber por qué. La leyenda de El Salem aparece y desaparece como su propia figura en relatos posteriores. Algunos la colocan de paso, otros la atan a un perfume particular, violetas, polvos, que se percibe en un pasillo al anochecer. Hay quien asegura que la ha visto en el espejo del vestíbulo, de perfil, con vestido de época, mirar hacia el jardín y desvanecerse antes de que el ojo enfoque. Nada de esto tiene valor notarial, tiene valor de capas. Una familia que se vuelve mito proyecta sombras que la ciudad acepta porque, al aceptarlas, ordena su propia memoria. Quienes administran la mansión lo saben y han optado por un equilibrio. Contar la historia de la familia con claridad, la cervecería, el auge, la prohibición, los suicidios, y permitir que el público viva su experiencia con respeto. En los recorridos se pide no provocar, no gritar manifiéstate, no usar el lugar como parque del susto. El personal recuerda que estas habitaciones fueron hogar y escena de dolor real. En el bar las fotos en blanco y negro muestran a la familia en días de carreras sombreros de copa, abrigos largos. En otra vitrina, recortes de periódico narran el final de la cervecería. En el sótano un plano antiguo de los túneles explica por qué la casa parece respirar incluso cuando no hay viento. La ética del lugar es clara. Si aquí hay fantasmas, merecen cortesía. Si no los hay, la historia igual la merece. De noche, la mansión se vuelve el escenario perfecto para el pensamiento que hace nido. Imagina una guardia tardía. El restaurante ya cerró. Quedan luces cálidas en el vestíbulo. Un empleado recorre el segundo piso con paso medido. Al llegar al final del pasillo, escucha, atrás, el clic de un interruptor. Vuelve, la luz está encendida. La apaga, sigue caminando, y en el espejo del descanso cree ver una corbata que no es la suya. En la cocina, el grifo gotea, lo cierra con firmeza. Al alejarse, vuelve a gotear. En el sótano, el ruido sordo de una gota que cae en una cubeta marca un compás lento. El empleado conoce esa música. La casa practica cada noche su repertorio. A veces, solo a veces, una voz parece intercalarse, un hey corto o un susurro sin palabras. Puede ser un colega en otra sala, puede ser el oído, afinado por la historia, haciendo su parte. Los investigadores que pasan por el lugar traen aparatos, cámaras térmicas, medidores de campo, obtienen picos en ciertas esquinas, imágenes con manchas frías, audios en los que después creen oír voces. Quien se inclina por lo racional hablará de interferencias, de ruidos de fondo reinterpretados, de fotos movidas. Quien se inclina por lo paranormal sumará estos registros a los testimonios del personal. La mansión Lemp, con décadas de visitas, es ya un archivo de sensaciones. No hace falta decidir. Basta reconocer que hay casas que enseñan a escuchar de otra manera. Esta es una de ellas. Si miras la mansión de día, quizá te parezca una gran casa victoriana manteniendo la compostura. Si la miras de noche, con el jardín en penumbra y la luz de escalera recortada por el vitral, verás algo más. Un organismo que aprendió a recordar. Recordar a quienes brindaron en su bar, a quienes trabajaron en su cocina, a quienes bajaron a las cuevas con faroles, a quienes se despidieron en pasillos donde no cabía una palabra más. Ese recordar no siempre necesita formas. A veces es un frío en el marco de una puerta, un olor a tabaco que ya nadie fuma, el peso de una mirada donde no hay ojos, y de cuando en cuando,
Toma forma. Un hombre de traje oscuro que cruza el pasillo sin mirarte. Una dama que baja la escalera con la misma gracia con la que lo hizo hace 100 años. Un perro que espera a su dueño en un umbral donde nadie abre. Cierro con una escena. Es tarde. El bar ya apagó su música. Alguien, quizá tú, decide quedarse un minuto en la biblioteca del primer piso. Afuera, el barrio es un murmullo. Adentro, el reloj del pasillo da la hora y el sonido viaja por las molduras. En la mesa hay una fotografía antigua de la cervecería, y detrás, la ciudad en miniatura. De pronto, se siente un aire fresco que no viene de ninguna ventana y se escucha muy cerca el crujido amable de una tabla que cede como si alguien hubiera apoyado el pie. No hay susto. Hay presencia. Uno podría decir en voz baja, «Buenas noches», y levantarse sin prisa. La mansión Lemp no exige valentía, exige respeto, porque más allá de fantasmas y titulares, este es un lugar donde una familia vivió sus mayores celebraciones y sus peores derrotas. Y si algo decidió quedarse entre estas paredes, quizás sea solo eso, el eco de una historia que la ciudad todavía no termina de soltar. Sales al porche. El aire del Mississippi trae humedad y un poco de ruido de autopista. Detrás, la casa queda con sus luces templadas, atenta. Caminas por la avenida y piensas en cómo ciertos edificios se vuelven símbolos sin pedir permiso. La mansión Lemp es uno de ellos, y su misterio, el verdadero, quizá no sea la sombra en el espejo, sino la pregunta que deja flotando. ¿Qué hacemos con las pérdidas cuando no caben en una sala, cuando no pueden contarse en una sola sobremesa? Tal vez por eso la gente vuelve, para escuchar otra vez en la escalera o en el bar la historia contada con ese tono que aquí se aprende solo, en voz baja,